si estos indios eran esclavizados, si estos indios eran tomados para que hicieran el trabajo sucio, pues entonces prácticamente ya las que venían tenían una masa humana trabajando para ellos y haciendo capital para ellos. Así que el cuidado de Isabel de que a los indios no se esclavizaran tenía en alguna medida ese propósito. Pero por el otro lado era bien difícil avalar tal gestión por una sencilla razón, porque a la reina ella nunca vino al Nuevo Mundo, rey tampoco, por lo tanto ellos no tenían control físico acá, y ya sencillamente la gente que venía abusaba del indígena y maltrataba al indígena, y desde luego exterminó al indígena, y la razón por la que entonces empezaron a traer esclavos era porque ya sencillamente ya el indígena ya no era productivo para ellos. Ahora, por el otro lado, los religiosos que vinieron con los españoles, no es que en ellos había maldad, pero desde luego dentro del contexto de ellos, dentro de esa visión, ellos tenían más fidelidad a la corona, tenían más fidelidad a su país que a los indios que iban a encontrar aquí, sobre todo cuando a ellos les horrorizaba ver los indios desnudos, y eso era un sinónimo de inmoralidad para ellos. Así que cuando Colón esclavizó a indios, que Colón no esclavizó a cualquier indio, Colón esclavizó a los indios que se sublevaban. Y de hecho, muchos de esos indios sublevados, Colón los esclavizó y los metió dentro de sus navíos para que trabajaran. Pero, exactamente. Pero no, a los del Caribe, a los del Caribe. De hecho, en parte del planteamiento de Isabel era a los indios, a los indígenas que sean pacíficos, no se les puede hacer daño, a excepción de los caribes, que eran caníbales, porque los caribes no aplaudían a los españoles cuando llegaban, les caían encima rápido. Así que ese elemento, pues obviamente estaba dado en España, pero acá se esclavizaban a los caribeños y se esclavizaban a todos los indígenas. O sea, ¿quién viene aquí a supervisar lo que nosotros estamos haciendo? Pues nadie. Así que obligaron a trabajar a los indígenas para los colonos. El clero siempre fue pro-indio, pero con limitaciones. O sea, en tanto y en cuanto los derechos de los indios no afecten la corona, no afecten España y no afecten lo que nosotros profesamos como fe, no hay ningún problema. Pero por encima de nuestra fe, por encima de España, por encima de la corona, no hay indio que vaya. Y desde luego los religiosos muchas veces cambiaban la cara. Y lo que vayan a hacer con los indígenas, eso no es problema nuestro. Así que eso trae por consiguiente una gran tragedia en América, y fue que aun cuando el proceso pudo haber tenido sinceridad y la intención de colonización y de evangelización pudo haber tenido algunas virtudes, oiga, en nombre de Cristo los españoles cometieron horrendos crímenes acá con la gente de España. Eso fue lo que pasó con Atoy, con el padre de la casa. Sí, no, eso, que lo quemaron vivo y... Mira, le quitaron la tierra, para empezar. O sea, ya el indígena que vivía en Trujillo Alto, por ejemplo, que había muchos indígenas en Trujillo Alto, ¿cómo dice? Sí, no, yo soy amante de Trujillo Alto. Yo soy hijo de Trujillo Alto. Pero fíjense qué interesante. Pues, ¿qué hicieron? Entonces, esos indígenas los cogieron y los metieron para el centro de la isla. Los forzaban, los movían de sitio. No,
O sea, lo que era de ellos dejó de ser de ellos. Ellos perdieron sus tierras, perdieron su libertad, lo perdieron en comunas. Lo mismo que hicieron los ingleses con los indios americanos. Entonces, claro, todo era el nombre de que le venimos a dar una cultura y una religión. Cultura que ellos no querían y religión que no les interesaba. Porque a fin de cuentas, los indígenas tenían su religión. Exacto. Claro. En honor a la verdad, no todos los religiosos sucumbieron a estos estilos, aunque la mayoría no supo, ¿verdad?, elevarse a los niveles cristianos porque estaban más interesados en los intereses de su país, de la corona. Pero sí hubo algunos religiosos que no estuvieron dispuestos a someter a los indígenas a ese tipo de atropello y a ese tipo de abuso. Pero fíjense que lo interesante de esta historia, que es bien resumida, que es bien comprimida, lo interesante de esta historia es ver que la llegada de Cristóbal Colón a América dio paso para ese gran concepto: colonizar y evangelizar. Lo que quiere decir es que lo mismo que había comenzado en el cristianismo en el siglo IV con el Imperio Romano, de colonizar y evangelizar, es lo mismo que empezó a darse en el siglo XVI en América con España: colonizar y evangelizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo quería resumir un poquito más para irme más temprano. No, él no murió en la cárcel. Soy yo y es una vez. No, él murió haciendo gestiones. Él murió haciendo gestiones para tratar en alguna medida de lograr que se le honrara a las capitulaciones de Santa Fe. Pero esas capitulaciones nunca le fueron Colón honradas. era judío. ¿Ah? Colón era judío. Era genovés. Lo de judío se puede sacar tal vez a través de... Lo que yo oí, o leí en un libro que se hizo del Caribe, Sí. 500 años del judaísmo. Del judaísmo, sí. Que la familia de Cristóbal Colón huyó de España a Génova cuando la Inquisición empezó. Sí. Y entonces después, cuando se fue más o menos arreglando la cosa, regresaron a España. Cristóbal Colón, y él, hay documentos donde cuando él firmaba era Colón con M. Sí, sí, Colón. Que es un hombre judío. Sí. Es cierto, sí. O sea, hay ese tipo de planteamientos, sí, de que en él había, pero los judíos se han dado la tarea y encontrar. Y si le pidió el 10% Sí, a... ya sabía algo de los judíos, ¿verdad? Ya sabía algo del tiempo judío. Conocía la palabra. Es muy fácil distinguir en América gente de ascendencia judía. Es muy fácil hoy, claro, hoy es muy fácil poderlo distinguir. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Ok, pues aquí el Marcia de la... ¿Ah? En Santo Domingo. Santo Domingo. Dicen que es Santo Domingo. En una catedral. ¿Dicen que allí? Una catedral. Pastor, pero yo oí hace poco Sí. en uno de esos que se descubrieron unos restos en España y por el DNA salió que los restos de Colón estaban en España. La casa de Colón, la casa de Colón Enterrado está. en Santo Domingo. Yo tengo una foto. Mire, estas cosas que a veces se plantean dentro del marco histórico, pues la verdad que la historia siempre que se mezcla con planteamientos religiosos muchas veces se puede distorsionar, y eso no lo podemos negar. Por ejemplo, yo he estado en España y he escuchado historias de que la Virgen María caminó por España, que Juan caminó por España. La historia de que Pedro fue Santiago. en el mapa, que Santiago estuvo en España. Entonces, la verdad que Y lo de Pablo, que él dice que fue a España. que Pablo también. Pablo dice. Sí, bueno, Pablo sí, pero Planeó, pero no pero fue. el planteamiento
el planteamiento de que Pedro fue el primer papa de Roma. Eso no tiene sentido. No hay manera de poderlo. Y siguen diciendo. Sí, sí, pero no hay manera. O sea, históricamente hablando, lo pueden decir. O sea, con decir la gente puede decir lo que quiera, pero probarlo, no hay manera. Todos los días. Sí, no, eso ellos ahí lo afirman con mucha vehemencia. Bien, mire, vamos a hacer un anuncio aquí.